¿Qué es lo que pasa cuando una creación humana sale mal? An official announcement from the Council of Ministers. There has been an accident at the Chernobyl atomic power station. One of the atomic reactors was damaged. The consequences of the accident are being taken care of. Help is being given to the victims of the accident. A government commission has been set up. Mucho hemos escuchado sobre las atrocidades que han dejado las guerras, hambrunas, crisis económicas y cientos de muertos. Sin embargo, para nadie es un secreto que Chernóbil fue y continúa siendo una de las mayores catástrofes no naturales en la historia del mundo. Y Svetlana Alexievich, una escritora y periodista bielorrusa, ganadora del Premio Nobel en el 2015, se encargó de darle voz a los sobrevivientes en un libro lleno de testimonios permeado de dignidad, crudeza y coraje. Yo soy Sara Galindo y hoy reseñaré el libro Nobel a la literatura del año 2015, Voces de Chernóbil, por Alexandra Alexievich. Sobre este libro, publicado en 1997, se habla bastante, y es que esta obra trasciende barreras ideológicas, lingüísticas, territoriales e históricas que rodean la catástrofe ocurrida en la época de la Unión Soviética, contando con elementos narrativos y descriptivos que se muestran a través de las asociaciones de hechos reales y de observaciones y datos que pertenecen a ese contexto histórico. Voces de Chernóbil está estructurado en 5 partes. Una preliminar a modo de contexto, otra final llamada epílogo y 3 en el medio contenientes de los 41 testimonios expuestos. Desde la estructura de estos se nota que la autora utilizó diferentes esquemas. En primer lugar está el clásico, utilizado principalmente para presentar descripciones y contextos. Sin embargo, en las historias presentadas a lo largo del libro es común ver que no se les da a los personajes una introducción tradicional como en la estructura clásica. Aquí ellos comienzan a contar sus experiencias o comienzan por el final y la historia se va desarrollando a través de ahí. A esto se le conoce como estructura in media res, que es cuando comienzan por el nudo, y la otra era en extrema res, que es cuando comienzan por el final. Igualmente, y sin importar que no se les dé una propia presentación a cada uno de los personajes, este texto tiene muy en cuenta el tiempo y la descripción de los espacios, pues al estar basado en los involucrados de un momento tan crucial para la humanidad, las fechas y momentos son extremadamente importantes. Estos se les conoce como tiempo externo. Fueron cruciales para ubicar al lector, y esto se logra tanto mencionando hasta el segundo preciso, como también tal vez simplemente diciendo el momento del día en el que ocurrió. En cuanto a la particularidad de las acciones como dejan la casa, muere la hija, van por la puerta, esto es tiempo interno, que relata la sucesión cronológica de los hechos y dentro de este analiza varias aristas como el ritmo y las alteraciones. La principal que se encontró fue la prolepsis. Un ejemplo de esta se ve en Monólogo de una vida escrita en puertas. Aquí se suprimen las acciones y se salta de una a otra, que pudieron pasar en momentos muy separados de la historia. Y esto se hace porque se consideran importantes, sin embargo, no necesitan contar muchos detalles. Pero esta no es la única forma en la que se contextualiza, pues al ser un producto periodístico también reúne elementos de otros géneros como el de la crónica, describiendo subjetivamente los espacios como con la afirmación ya no podemos regresar al mundo de antes, describiendo realmente la interacción del sujeto con su entorno, más no el entorno como tal. Si dijesen cosas como Pripyat, el hospital, estaríamos ante una representación espacial objetiva. El desarrollo que se le da a cada personaje es diferente. Por ejemplo, Nikolai Romich. Este personaje es meramente redondo, pues a pesar de que en un principio se refería a sí mismo como un hombre más bien monótono y aburrido, luego pasa a decir que ya no tiene una vida plana, sino que ahora se ha transformado en lo que se conoce como un hombre de Chernóbil, demostrando así un cambio en la condición de su personaje. Asimismo, en este relato muchas veces los personajes secundarios fueron militares, compañeros de trabajo, enfermeras, médicos, vecinos, hijos, entre otros. En cada historia narrada son sumamente importantes los personajes también secundarios y fugaces. Llegamos a la parte de la narración. Esta se puede dar tanto en primera como en segunda persona. Por ejemplo, en Una solitaria voz humana, donde es la esposa quien narra las últimas semanas de vida de su esposo. A nivel general, la narración se suele dar de forma interna, ya sea contada por medio de testigos
o de una persona que lo vivió de primera mano y que está contando su propia experiencia. Ahora bien, continuando con la narración de los textos, se puede evidenciar un sinfín de figuras literarias que son usadas aquí. Algunas de estas son la gradación, asíndeton, anáfora, sinestesia, hipérbole y prosopopeya. Ya teniendo finalizados los aspectos técnicos más importantes de esta reseña, lo que la hace tan impactante es el hecho de que, además de estar leyendo no ficción, Voces de Chernobyl está cargada de elementos literarios y de emociones e historias reales que hacen que este sea un libro totalmente crudo y penetrante, en el que los testimonios personales adquieren una profunda grandeza. Esta se representa y se encuentra en el lado humano, presentado por el dolor, la tragedia, la esperanza y el miedo, y yendo más allá del desastre nuclear de un gobierno que tanto le falló a sus connacionales, civiles y también militares, y brindándole un poco de justicia a estas personas que llevan viviendo las consecuencias de la guerra, de la irreverencia y de la negligencia humana y estatal por más de 35 años. Para finalizar, recomendaría este libro al 100%. Es una lectura que puede tardar un poco dependiendo de qué tanto lo toquen al lector cada una de las narraciones y en general de la intimidad de lo que relatan, que por momentos llegan a ser bastante cronicales, tanto en los monólogos como en los coros. Y más que una enseñanza puntual, lo que nos puede dejar este libro es la disposición y la resistencia a la que se vieron obligados a tener los habitantes de esa parte de la Unión Soviética o de Ucrania, y de cómo estas personas han permanecido de pie en un lugar donde se sufrió lo insufrible, donde se vivió lo invivible y donde la historia de algo inconcebible se seguirá dando hasta donde el tiempo, la salud de la población y el reactor lo permitan. Yo soy Sara Galindo de Descubriendo Mundos y esto fue Voces de Chernobyl de Svetlana Alexievich.